Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde te encuentres. Bienvenida a esta semilla de prosperidad que el día de hoy habla sobre la tributación y estoy muy contenta de tener conmigo para este fin a Darío, que está conectándose desde Argentina. Como bien sabes, yo estoy en México y bueno, vamos a darle el espacio para que nos hable de algo bien interesante que es la cábala de la tributación. Y déjame decirte que a mí me llamó mucho la atención esta parte porque, al menos en México, hay mucha resistencia al pago de impuestos, pero creo que es importante justamente poner tu contribución al bienestar de la sociedad en la que vives. Y los impuestos, desde mi percepción, son esa contribución que tú haces y que si nos parecen grandes o pequeños, bueno, da gracias porque puedes hacerlo si es grande. Y bueno, dejo que él nos hable más de esto. ¿Cómo lo ves tú, Darío? Eh, sí, la tributación, como vos bien dijiste, es la contribución que hacemos por el bien común, ¿no? Eh, es una autolimitación que los ciudadanos nos fijamos, generalmente en la era actual, a través de las constituciones, es una invasión a la propiedad privada permitida en favor del bien común, sobre la base de un principio de solidaridad. Eh, yo creo que, digamos, esa es la legitimidad que tiene el tributo y el sistema tributario. Pero eso de un punto de vista, si querés, formal o externo. Desde un punto de vista más sustancial, los tributos, el sistema tributario debería ser un sistema enmarcado en un principio de justicia, o sea, debería ser justo. Obviamente que qué es justo, qué no es justo, es un tema que tiene que ver con eh, una discusión que excede lo personal, ella tiene cuatro, si querés, cuatro ejes: el eje político, un eje económico, jurídico y técnico, pero digamos, uno tiene que tender a buscar la justicia en la tributación y esa forma no solamente darle una legitimidad exterior, sino una legitimidad esencial, ¿no? Para que sea realmente un canal para generar prosperidad. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver esta parte de la tributación con la cábala, que es algo Eh, de lo que tú hablas en tu libro? sí, eh, yo soy así de leer las escrituras, es el Antiguo Testamento. La Cábala es una parte de la Torá, que sería, digamos, las escrituras, que es, la Torá está, los libros que son llamados la Torá escrita, ¿no? Los 5 libros de Moisés y los libros posteriores, que es la Torá escrita, que fue aparte escrita por Moisés y otras escritas con posterioridad, desde parte de Josué o Yoshua, Jueces y todos los libros posteriores. Y después hay toda otro campo de conocimiento que se llama la Torah oral, que se transmitió oralmente y que en algún momento fue compilada. Y dentro de esa, de la Torah oral, digamos, de los libros de las escrituras de la Torah oral, está la Kabbalah, ¿no? Fue compilada en el Zohar, que es el libro principal de la Kabbalah, del siglo II, en la era común, ¿no? Por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y en la Kabbalah se analiza la parte más, si se quiere, más esotérica de la Torah, más profunda, más compleja, lo que sería el alma de la Torah, no digamos, los relatos y, digamos, las historias, eh, y que en ese análisis el tributo se lo concibe o se lo presenta, no como un concepto humano, sino como un concepto divino, ¿no? Así como el sol, uno puede dibujarlo en un papel y decir, esto es el sol, en realidad es un dibujo del sol, ¿no? Entonces, Ujú. así como el sol es una creación de Dios, divina, eh, también la tributación, a diferencia de lo que se supone, no es una creación humana. Eh, el primer
tributo que aparece relatado es Isaac, el hijo de Abraham, que él era, digamos, la 10ª prueba de Abraham. Dios le dice que lleve a su hijo a la mañana, él prepara, digamos, digamos, la mula y lleva a su hijo que tenía ya 37 años, no era muy chiquito, no era un bebé que no entendía lo que pasaba. Él siguiendo el mandato de Dios, él se dirige a donde Dios le indica para sacrificar a su hijo, lo cual era una prueba eh, terrible, ¿no? Pero él la acepta, ¿no? Porque era un hombre de fe. Bueno, finalmente un ángel dice que desata a tu hijo y pone un cabrito, y entonces él mismo se transforma, Isaac, en un olá, que es un sacrificio. Y entonces, para redimir eh, eh, digamos, ese mandato de Dios de sacrificarse, él crea el diezmo, ahí aparece el diezmo, ¿no? Toda su vida él dio el diezmo, él fue el creador del diezmo, Isaac, Maaser se llama, ¿no? Que es el diezmo, ahí aparece el tributo. Pero es el tributo, es un tributo a Dios, ¿no? Después aparece su hijo, que es Jacob, que también da el diezmo cuando tiene el sueño de la escalera que sube y baja con los ángeles, donde es como una especie de transición entre el cielo y la tierra. Y después aparece el nieto, que es Yosef, que es el hijo de Jacob, el número 11, en donde él sí crea el primer tributo humano, ¿no? En donde ya son los agricultores en época de sequía que dan un quinto de su cosecha para el faraón. Y ese es el primer tributo, y dice cómo tiene que ser asignado ese tributo. eh, Dice, un quinto le vas a dar al faraón y las restantes 4 partes, una parte va a ser para tu casa, para tu consumo, para tu esposa y tus hijos y para tu descendencia. O sea, y ahí aparece de alguna manera el concepto del tributo. Yo lo vinculé con, si se quiere, la configuración de la tributación en la actualidad y los principios tributarios. Y a partir de ahí, digamos, como traté de construir lo que serían los ejes de la tributación y cada uno con sus principios, y de eso trata el libro, ¿no? Un poco. Fíjate, qué interesante, porque además entonces ya no era el 10%, sino el 20%, Sí. ¿no? Al ser un quinto, pues ya es el 20% ¿Sabes lo por que qué? tenían que dar. Porque se dice que lo que sucede en el cielo sucede en la tierra, pero en el cielo vale el doble. Entonces, como Jacob, él tiene 2 nombres, Jacob e Israel, ¿no? Cuando él vence al ángel de Isaac, el hermano, Samael, el ángel, él lo vence después de luchar toda la noche. A él se le da un segundo nombre que es Israel, que representa la parte espiritual de Jacob. Y Jacob mismo es la parte mundanal, es doble él. Entonces, por eso aparece que el 20% del tributo es equivalente al 10% de Jacob. En Yosef es el doble, es el 20%. En realidad, y eso lo dice Maimónides, cuando la Torá habla del 20%, es el 25%, porque el tributo ya viene adquirido desde el momento que es como que, si lo hacemos una analogía con el fruto de una planta, de un árbol, es como que el tributo ya viene adquirido cuando ya se gestó, desde la semilla, no desde la cosecha. Entonces, es como que lo que cosechás ya tiene deducido el impuesto, ¿no? Entonces, termina siendo el 25%. Es como que vos lo que cosechás ya el impuesto ya fue adquirido, ¿no? Después, si vos cumplís o no cumplís, tiene que ver con el cumplimiento de algo que ya fue adquirido. Entonces, termina siendo el 25% el nivel impositivo. Y yo en el libro trato de llevarlo a cuál podría ser un sistema tributario virtuoso, lo llamo, o justo, y en donde ya hay 4 tributos que son los tributos para mí principales, y cada uno dando vueltas sobre esta idea de esta alícuota, digamos, del 25%. Fíjate qué interesante, porque muchas veces pues ahí está como la queja, ¿no? Acá, por ejemplo, en México el IVA es el 16%. Y bueno, hay otra serie de impuestos, no todos pagan todos, pero
terminas pagando un veintitantos, algunos un treinta y tantos, pues dependiendo, ¿no? Y es mucho como no, es demasiado, pero entonces desde la antigüedad ya venía eso. Y desde esta parte más espiritual también está dado, ¿no? Yo creo que esto que dice se me hace bien interesante de las plantas, porque yo creo que si aprendemos de la naturaleza, mucho de nuestra vida se facilita, ¿no? Yo veo, por Sí, ejemplo, porque los árboles frutales, como de una semillita, pues se hace algo grande, ¿no? Y ellos dan a la tierra para nutrir el suelo en el que están, pues tiran algunos frutos, ¿no? Que nutre su suelo y son también semillas, dan al cielo las aves que bajan a comer de ellos y nos dan también a nosotros que nos alimentamos, ¿no? Entonces, ellos comparten y muy poco en realidad es para ellos, mucho más es para las aves y para nosotros, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí está también reflejada esta parte. vos sabés que Yosef, que es el que yo hablo mucho en el libro de José o Yosef, que es el primer tributo, en la época de eso eran 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. El Ujú, segundo año de las vacas flacas, los agricultores se quedan sin granos, se quedan sin hacienda, están muertos de hambre, entonces le vienen a rogar prácticamente. Yosef le dice, yo no le voy a dar el alimento, yo les voy a dar semilla. Entonces ahí aparece el concepto de la semilla. Seraim, semillas. Yo les voy a dar semillas que son bendecidas o sea, tampoco había una toda preparación. No era, les doy, o sea, eran semillas bendecidas por Yosef, que era un justo, ¿no? Una persona única. Ustedes van a tener semillas y van a trabajar la tierra y después van a darle un quinto, que todo el 25% termina siendo, al faraón y se van a quedar con 4/5 partes para ustedes. Entonces, es el concepto de la semilla que a través de la prosperidad genera más prosperidad. Es un círculo virtuoso, ¿no? ujú, Y vos, vinculado con lo que vos decías, eso de que se quejan, ya en la época de Yosef se quejaban. Vos sabés que estaban exentos, eso lo dice un Midrash, que es un libro también de la Torah oral que habla de los relatos, ¿no? Que no están contenidos en la Torah escrita, y dice que en la época de Yosef eh, los sacerdotes estaban exentos, porque ellos sí se les daba el alimento. No trabajaban la tierra, sino que se dedicaban a sus tareas sacerdotales, así como sucede también en la actualidad con muchas ujú, ¿no? Digamos, religiones, eh, se les daba el alimento, ¿no? Desde el Estado, digamos, ¿no? Desde el faraón. Entonces, resultó que aparecieron miles y miles y miles de egipcios que se atribuían origen sacerdotal, ¿no? O sea, querían no ujú. pagar el tributo, querían quedar exentos del tributo. Entonces, Yosef tuvo que hacer un registro y para probar caso por caso quién tenía realmente origen sacerdotal y quién no lo tenía. La mayoría era mentira. Entonces, ya ahí aparece la trampa y la evasión desde el primer tributo. Está, digamos, contenida el escaparse, ¿no? El huir del tributo. ¿Qué beneficios tiene el dejar de quejarte y de buscar artimañas y engaños para escapar del tributo para quien, digamos que lo paga gustoso y agradecido, o más que pagarlo, contribuye gustoso? Sí, desde un punto de vista individual, digamos, es muy difícil, o sea, la naturaleza humana de todos nosotros hace que cuando uno, digamos, renuncia a algo propio, a una propiedad, pago tributo es de alguna manera renunciar a una propiedad en favor de un colectivo. Tampoco es más fácil, digamos, la caridad. La caridad que tiene que ver con también un principio de justicia, digamos, es más fácil porque produce un sentimiento de bienestar. El hecho de darle a otra persona y sentirse que uno es bueno. El tributo nos genera ese sentimiento de bienestar. Porque uno parece que termina siendo como desposeído, ¿no? En favor de algo anónimo, pero es más elevado el tributo que la caridad, desde ese punto de vista. Los dos son necesarios, pero más elevado el tributo, la caridad, justamente en el Zohar dice, hay un profeta que decía, es el sol caritativo, ¿no? El sol caritativo, la idea del sol.
y está en un nivel el Sol que dentro de lo que es el árbol de la vida de la Kabbalah es Tiferet. Tiferet es uno de los atributos, hay 10 atributos o 10 sefirot o 10 emanaciones. Uno es Tiferet, que significa belleza, armonía, y ahí está ubicado el sol, ¿no? De alguna manera. Entonces, la caridad tiene que ver con, también es equivalente a lo que sería la lluvia, la precipitación. Cae, pero puede ser que mucho tiempo no caiga precipitación. Puede venir o puede no venir, ¿no? Si desde el punto de vista del que recibe, ¿no? En cambio, el tributo es algo permanente, equivale al rocío, que todos los días hay rocío. Ujú. Y está más alto, en Binah. Binah es un atributo, está más alto que Tiferet, y que tiene que ver con un sistema, cuando el tributo es justo, cuando el sistema se persigue la justicia, genera bendiciones, ¿no? Donde realmente no es algo lógico. De hecho, cuando la Torá habla del primer tributo de Yosef, dice, esta es una ley para siempre, para toda la eternidad. Dice Leolam. Leolam significa no solamente para toda la eternidad, Leolam también significa mundo, para todo el mundo. Esta es una ley. Cuando habla, dice ley, usa un término, la Torá, Hok. Hok son las leyes suprarracionales. No son leyes racionales. No le busques la razón al tributo. No le busques, porque quizás no lo vas a encontrar, pero genera que no es un milagro, es un canal de bendición. Y vos ves que los países que tienen sistemas tributarios justos, también lo hablo en el libro, hay distintos modelos, pero hay países que tienen sistemas tributarios que, digamos, apuntan a la justicia, como Estados Unidos, como Dinamarca, como Suecia y otros países. No es el caso de Argentina y probablemente México. Los países latinoamericanos no somos eh, muy buenos en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no? Tenemos falencias, todos los países de Latinoamérica, creo yo, algunos más que otros, pero somos similares. Vos te das cuenta que esos países como que son países donde se genera a través de las propias normas y muy fuertemente las tributarias, canales de prosperidad. Son países muy prósperos, muy transparentes, y no es casualidad que es donde los sistemas tributarios son más justos. No es Fíjate casualidad. que, qué interesante todo esto que nos dices. Acá en México también los pueblos antiguos, nativos de estas tierras, también tenían un sistema similar de tributación. También tenían que apartar las semillas, bendecían una cierta parte de su cosecha, también, bueno, entregaban a los gobernantes y también ofrendaban, Y además ofrenda es un tributo, de bendecir, también había una una ofrenda ofrenda. que se hacía, ¿no? Entonces, creo que esto está arraigado y como bien decías, quizá es algo no racional, que no hay que buscarle una razón, hay que encontrar en ello la bendición, Tal cual. ¿no? Porque justamente nos abre la visión y nos abre los caminos para percibir lo distinto y por tanto para actuar y recibir distinto, quizá también para que nuestros países en América Latina puedan llegar a tener sistemas no solo más justos, porque además de la injusticia creo que está la deshonestidad, Por supuesto. ¿no? Sí, Que vos sabés pues que acá en México es... sí, 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 en Argentina también, o sea, la verdad que somos países en alguna medida muy similares, ¿no? En cuanto a la constitución cultural, con nuestras diferencias. Pero vos sabés que justamente en el Antiguo Testamento, cuando habla de las ofrendas, digamos, la construcción del tabernáculo móvil en el desierto, se llamaba Mishkan, en donde ahí Moshe le dice al pueblo, eh, tienen que atar ofrendas, ¿no? Y el pueblo se desespera y las ofrendas exceden, había ofrendas obligatorias y a las voluntarias. Las voluntarias, oro, plata, telas, todo lo que excede la necesidad. Entonces, en un momento Moshe tiene que decir, bueno, basta, hasta acá, ¿viste? O sea, también eso tiene un significado. El gobernante, digamos, también tiene que saber
no tener, digamos, la codicia de pretender cada vez más, sino en un momento decir, bueno, hasta acá, no sigan ofrendando. Y cuando Dios le da la orden a Moshe, no le dice, eh, decirle al pueblo, denme ofrendas, den, ¿no? Es en verbo, le dice tomen para mí ofrendas, tomen. Y es extraño el verbo tomen, ¿por qué tomen y no den? Porque uno da un tributo, ¿no? Ahí estaban Ujú. tanto las voluntarias como las obligatorias. Eh, Hay quien dice que ese mandato era para los recaudadores, como que los recaudadores tenían que tomar del pueblo las ofrendas. Pero hay otra versión que a mí me gusta más, porque las ofrendas no eran solamente obligatorias, con lo cual ahí no habría por qué tomen, porque uno puede dar por obligación o por voluntad, pero tomar ya es algo compulsivo, ya no es voluntario, ¿no? Cuando es eh, tomen. Entonces, hay otra versión que a mí me gusta más, es que cuando uno da el tributo, y ahí habla de ofrendas, ¿eh? Ofrenda significa no cualquier tributo, es un tributo justo, es un tributo digamos, que tiene todos los componentes de justicia. Uno está también tomando algo de Dios, ¿no? Pues tomen para mí, también tomen de mí. Puede significar tomen de mí. Entonces, cuando uno da, toma, y, viste, genera una bendición. Ese es el concepto de tomar, por eso tomen, y no den. Entonces, yo creo que en base a esto también otra de las tesis del libro es que, y que es lo que muchas veces, a mi modo de ver, se confunde, es que los gobiernos siempre ven al tributo dentro de es un instrumento financiero, solamente financiero, ¿no? Entonces, no importa de dónde sale la plata, necesito dinero, necesito tantos recursos para poder sostener al Estado, para poder cumplir los fines. Es, obviamente, uno de los ejes y es muy importante la cuestión financiera, ¿no? Es decir, el principio de suficiencia o el principio de recaudación es muy importante, pero ahí yo describo 12 principios, no uno solo, eh, en 4 ejes. Entonces, eh, en mi modo de ver, el sistema tributario está dentro del sistema de justicia, o sea, excede lo financiero. No es solamente un problema financiero. Ese es el error que se comete y es el problema por el cual muchas veces el gobierno lo único que persigue es, bueno, recaudar, recaudar, recaudar a toda costa, y eso genera sistemas que terminan siendo injustos, ilegítimos, bastardos, yo lo llamo, o sea, en donde ya se genera lo contrario, y ya el sistema tributario tiene que ver ya no con la bendición, sino con la maldición. Ya se termina siendo una maldición para el pueblo, termina siendo una forma de esquilmar al pueblo. Sí, además terminan siendo corruptos, ¿no? Corrupto, Esta exactamente. parte que en lugar de beneficiar o bendecir, pues termina generando una serie de afectaciones por esa misma corrupción o esta parte Vos sabés que, engañosa. vos sabés que también en el libro hay como un paralelo entre dos modelos. Está el modelo del emperador Vespasiano, digamos, donde Vespasiano, hay una anécdota, pero que tiene mucho que ver con esto del sistema corrupto y de la corrupción, y después Salomón, el rey Salomón, los dos tenían alta carga tributaria, pero uno, enmarcado en la justicia, como es el rey Salomón, que el rey sabio, ¿no? Que pidió que tenga un corazón sabio, y el otro dentro de un sistema corrupto como fue Vespasiano, que el hijo fue Tito. En un momento Vespasiano estaba como acorralado políticamente y necesitaba mantenerse en el poder, porque fue justo el cambio de dinastía, etcétera. Entonces, él se le ocurre extender las fronteras, hacer la guerra y de esa manera consolidar su poder. Necesitaba recursos, ¿no? Generalmente la guerra es lo que trae la cara, digamos, el incremento tributario o las reformas, digamos, el aumento de los tributos. Y él se le ocurre dentro de los tributos cobrarle aquellos que usaban en Roma, había letrinas públicas, ¿no? Así el público tenía la posibilidad tenía como un baño público, una letrina pública, ¿no? Y había algunas industrias que usaban el orín para, por ejemplo, digamos, las curtiembres o se usaban como, digamos, el amoníaco se usaba como un producto para limpiar la ropa, etcétera. Entonces, él empieza a cobrar impuestos digamos, al uso del orín, ¿no?
pueblo. Entonces, y ahí el hijo un día le dice, lo encara, le dice, papá, no sé, ¿cómo puede ser que vos cobres impuesto a la orina? Digamos, es algo, están todos hablando digamos, en el Senado, están como burlándose de vos. Entonces, el padre Vespasiano le da una moneda de oro al hijo, que después fue emperador, el Tito, y le dice, olela. Y dice, ¿olés algo? No. Bueno, y ahí queda la frase, el dinero no huele, pecunia non olet, ¿no? Como que no importa dónde sacamos el dinero, es dinero, es oro, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el concepto del sistema tributario bastardo o corrupto. De hecho, el papá de Vespasiano se había hecho rico siendo recaudador de impuestos. Era un recaudador corrupto, ¿no? Es decir, obviamente que presionaba a los contribuyentes y se queda con una, digamos, una comisión, ¿no? De alguna manera, de forma ilícita, y así se hizo rico. Bueno, ese es un modelo contrario a lo que es un sistema tributario justo, que es el que genera canal de bendiciones, ¿no? Fíjate que, bueno, pues qué interesante. Si quieren saber más de esto, que de verdad creo que si todos o más personas conociéramos de estos temas, podríamos empezar a encontrar los canales de bendición en lugar de seguir atascados en la corrupción muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber más de esto, por favor, busquen a Darío en sus redes, en LinkedIn está, y también busquen su libro, seguramente les ayudará. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Está en Amazon. Yo puedo pasarte el link, el cual se puede comprar online, digamos, eh, o físicamente. Ujú, Puedo pasar los datos. Eh, el, en el próximo mes, en mayo, yo voy a estar hay un día en la feria, creo que el 2 de mayo va a ser, en la Feria del Libro en Buenos Aires, para también, como, no una presentación, sino para firmar libros o voy a estar presente. También puede ser una oportunidad si alguien está por Buenos Aires, pero yo en todo caso después te puedo pasar el link del cual se adquiere el libro. Y esto para mí fue una producto de la pandemia, porque digamos, esto empezó en eh, yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la materia de Impuestos 1, y en agosto del 2020, que estaba yo pensando ahí, las clases eran virtuales por el tema del COVID, de la pandemia, pensando cómo preparar la primera clase, digo, no voy a empezar con finanzas públicas, uno siempre empieza con la parte de la tributación, digamos, en la economía, sino eh, digamos, antes de eso, hablando de la tributación, ¿no? No de una parte de la tributación, ya hablando de qué es la tributación. Y ahí es como empecé, esa fue la punta del ovillo. Después empecé a unir cosas, a leer, a buscar, y bueno, me llevó ese tiempo. Y para mí es un principio, no es que es algo, no sé, conclusivo y cerrado, sino que es una ventana que yo intenté abrir, por lo menos en mí la abrí, ujú. ojalá que sea en otras personas y que les guste, les interese, pero en mí seguro que abrí esa ventana y que sigue produciendo de alguna manera frutos, ¿no? Hablando de la naturaleza y la semilla. En mí también planté una semilla. Claro, porque finalmente las semillas donde desde la concepción, por ejemplo, budista, ¿no? Del Tíbet, las semillas tú las pones en otros, pero en quien se graban es en ti, ¿no? Es como cada vez que tú imprimes o cada vez que tú compartes algo, esa semilla es en ti en quien se imprime, ¿no? Por eso tú puedes cosechar la bendición también, porque es en ti que estás realmente sembrando lo que compartes con otros o lo que brindas a otros. Entonces, pues definitivamente, ¿no? Esta ventana a la reflexión, pues seguramente dejó impresiones o semillas en ti que esperemos que sigan dando frutos para que nos sigas compartiendo de ellos. Y bueno, Bueno, muchas pues gracias. gracias
por acompañarme en este espacio, en esta semilla de prosperidad, y les invitamos a que sigan reflexionando sobre la actitud que tienen ustedes ante la tributación. Creo que esa es una parte importante, ¿no? La actitud que cada uno de nosotros toma ante la tributación, que como bien decías, no es algo quizá que sea racional y no es algo que se va a quitar, ¿no? Es algo que va a permanecer. Entonces hay que aprender a relacionarnos con ello también de una forma distinta. No sé si hay algo que quieras decir para concluir. No, simplemente agradecerte el espacio, el interés, porque, digamos, obviamente cuando uno escribe un libro digamos, o se desarrolla en alguna actividad, en algún arte, eh, tiene ese deseo de llegar a otros, ¿no? De proyectar, ¿no? Eh, no por ego, sino por también el tener esa confirmación del otro, que es genuina, ¿no? Y entonces, bueno, eso requiere a veces que otras personas te abran sus ventanas o sus puertas o te den ese canal de poder proyectar. Y bueno, por eso te agradezco, pues vos me has dado esta posibilidad de poder darme a conocer, dar a conocer el libro y bueno, con que haya una persona que le interese, no hace falta que ya es como que tiene su función cumplida. Así que bueno, muchas Muy bien. gracias. Pues Darío, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento.